Bien, pues nos encontramos en vivo en Facebook. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a nuestro programa de todos los sábados, Visión Juvenil sobre el Derecho, nuestra segunda temporada. En este programa abordaremos un tema bastante interesante en materia penal, cuyo título es El control de la detención, y quien hoy nos complacerá con su exposición, el abogado Osvaldo Tejada. Así es, Levi. Nos complace tener el día de hoy al abogado y pues él realmente tiene una larga trayectoria y por eso me gustaría mencionar algunas cosas de las que ha hecho. Realmente creo que nos podíamos quedar aquí todo el día hablando sobre esto, pero bueno, él es egresado de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Es maestro en Ciencias Penales y Criminalística por la misma universidad. Además cuenta con un diplomado por la Universidad de Harvard. Es investigador y escritor en la revista guatemalteca del RIDEC. Además, ha impartido conferencias en diferentes universidades y en distintos foros en materia jurídica. En el ámbito profesional, me complace decir que se ha desempeñado en diferentes bufetes jurídicos. Entre ellos destaca Corporativo, Huereca y Asociados, SADCB, en el despacho Consultoría y Estrategia Jurídica. Además, a su joven edad es socio y director del área penal del despacho Sánchez y Asociados. No obstante a ello, se desempeña como asesor legislativo externo en la Cámara de Diputados Federal Congreso de la Unión. Y está adscrito a la Comisión Nacional de Seguridad, precisamente del Congreso de la Unión. Esto fue a partir del año 2019 a la actualidad. Muchas gracias, Osvaldo, por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Es un placer poder compartir un poquito de lo que la vida nos ha concedido el capricho de dedicarnos. Es innegable que cuando tenemos la oportunidad de dedicarnos profesionalmente a lo que estudiamos, es un privilegio y eso hay que ser agradecidos. Y con base en ese agradecimiento, tenemos que tener esa humildad de poder compartir lo que la experiencia nos ha dado. Y bueno, justamente a través de esta poca experiencia que la vida nos ha tenido a bien conceder, es conforme planteé el tema de el control de la detención, tomando en consideración que he estudiado el tema y lo he practicado y considero que hay un cúmulo de información a veces desatinada y poco concreta respecto a esta etapa procesal tan importante y que incluso no existe a ciencia cierta una información del efecto que pudiera dar cuando una persona obtiene su libertad en esta etapa y que posteriormente a esta etapa vuelve otra vez a ser aprendida por el mismo delito. Muchos tratadistas incluso consideran que se violenta el principio no bis idem, ¿correcto? Sin embargo, esto no es así. Vamos a hablar por qué considero yo que esto no es así y con base en mi práctica, vamos, con casos prácticos hemos constatado que no es el caso. Bien. Antes que nada, para llevar un orden secuencial en el tema, me gustaría platicar y dejarles sobre la mesa que para que nosotros lleguemos a una audiencia de control de detención, tendríamos que estar en un supuesto de flagrancia y previo al supuesto de flagrancia tuvimos que haber estado retenidos y detenidos frente al agente del Ministerio Público, quien tuvo 48 horas para, en su caso, determinar que existen elementos e indicios razonables para llevarnos frente a un juez de control, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos frente a una etapa de control de la detención, siempre tiene que existir supuesto de flagrancia. Esto lo dejo muy en claro porque todavía existe confusión cuando se inicia una audiencia por cumplimiento de orden de aprehensión, que no hay un control de detención, porque es por cumplimiento de orden de aprehensión. Aunque pareciera ser obvio, los que crecimos en este nuevo sistema penal sabemos que es así. Pero existen todavía ciertas dudas respecto a que si en la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, yo tengo que alegar o no un control de detención. Ojo, no estamos diciendo que forzosamente porque te cumplimentaron una orden de aprehensión, no te hayan detenido de manera ilegal. Puede que sea el caso, puede que sea que hayan utilizado la fuerza en un indebido rango de proporción. Sin embargo, no quiere decir que eso sea materia de que obtengas la libertad, ¿de acuerdo? Todavía hay abogados que argumentan y alegan en la audiencia inicial que su
representado fue detenido de manera ilegal. Bueno, probablemente ahí sería materia de otro tipo de debate, pero la materia del debate en cumplimiento de orden de aprehensión es la formulación de imputación. Partiendo del supuesto entonces que si estamos frente a un supuesto de flagrancia, pues entonces tendríamos que verificar el primer tópico, ¿no? Que es verificar la flagrancia. Y esa verificación de flagrancia la tiene que realizar el agente del Ministerio Público en sede ministerial, ¿de acuerdo? ¿Y dónde hace esa verificación de flagrancia? Pues lo hace en los antecedentes de investigación, ¿no? O como lo conocemos, en la carpeta de investigación. Existe un acuerdo de retención. Este acuerdo de retención, que lo encontramos en una carpeta de investigación, lo podemos observar en donde viene pormenorizadamente los hechos y, en su caso, si existe algún elemento o indicio de prueba, lo viene también. Y a la colación viene un tema interesantísimo. Por ejemplo, ahorita que me encuentro impartiendo cátedra, me decían muchos, oiga, pero es que no necesariamente la víctima tiene que iniciar la carpeta, ¿no? O sea, había gente que me decía que está en desacuerdo con que yo les comentara que un policía podía iniciar carpeta. Y esto es un tema interesante de debate porque, por ejemplo, imaginemos el caso, ¿no?, de un robo de vehículo y que no pasa nada, la víctima denuncia el 1 de enero del 2021 y posteriormente el 15 de enero del 2021 pasa por un arco de detección de vehículos el carro y entonces detienen a personas y los detienen por el delito de encubrimiento por receptación, ¿no? Pero quien inicia la carpeta o quien se querella, pues es un policía que a través de sus facultades y en competencia de sus funciones detecta un vehículo que cuenta con un reporte de robo y lo pone a disposición del agente ministerial para que en su caso sea investigado. Posteriormente llega la víctima y dice, bueno, pues es que yo levanté un reporte de robo porque me robaron mi carro. Desconozco si los señores, si fuera el caso, hayan robado mi carro o no. Quiere decir entonces que la carpeta de investigación por robo no hay un supuesto de flagrancia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el caso en concreto, se tendría que investigar por fuera separada el delito de robo y, en su caso, el delito de encubrimiento por receptación, si hay una flagrancia porque sí encontraron a las personas en posesión del bien mueble, que en su caso cuenta con un antecedente de investigación, pero no por el de robo. Es muy interesante porque es muy común estos casos como para entender la individualización de la conducta y la individualización también de la flagrancia, porque todavía hay ministerios públicos o hay todavía agentes técnicos en el proceso que dicen, no, es que hay flagrancia en el robo. No es cierto, porque es más, ni siquiera estamos hablando de la conducta, ni siquiera está demostrada como tal. Sí, probablemente existe un antecedente de investigación, como es un registro vehicular a nivel nacional, a través de Plataforma México, donde el vehículo, a manera de presunción, fue robado, pero no quiere decir que mi representado lo haya robado, se haya enajenado ese bien y se lo haya quitado a la persona que sin autorización expresa tenía el derecho de poderle dar esa titularidad. No está acreditado. Por lo tanto, no hay flagrancia en el robo. Lo que sí es el encubrimiento por receptación. Por ejemplo, ¿no? Otro caso muy común, que eso es un caso real, me pasó con un amigo muy cercano. Fíjense lo interesante, ¿no? Y eso es algo real, que parte de un supuesto del agente del Ministerio Público, recordemos que la flagrancia, hay dos supuestos de flagrancia, inmediatamente e inmediatamente después, y luego el inmediatamente después tiene dos requisitos sine qua non. Primero, que haya una persecución material e ininterrumpida, para empezar, ¿no? Y segunda, que haya un señalamiento, ¿no?, y que se encuentren con indicios o herramientas que hagan presumir fundadamente que el agente intervino en la participación del hecho. Por lo tanto, en el caso en concreto, muchos me han preguntado, y eso es lo que yo he planteado incluso en recursos de amparo, que cuando está mal clasificada la flagrancia, ¿se debe de dejar en libertad a la persona? Yo diría que sí, porque no es lo mismo que en el momento que estás cometiendo el desapoderamiento, por ejemplo, de un bien, llegue la policía y en el momento te detenga o haga facultades a través de códigos de mando, que eso es lo correcto, códigos de mando de, a ver, usted deténgase, mire, lo señaló, ¿no? No esto de que lleguen y a ver, pásale por acá, güerito, y te golpean, te despojan de más de lo que robaste a manera de presunción, porque eso trae aparejado una violación. Y esa violación, pues justamente es materia de obtener una libertad en una posible control de detención, ¿no? Es el caso que les voy a platicar, porque al respecto muchos abogados
pareciera ser que no lo toman en consideración, ¿no? O sea, imagínense ustedes, y para el público, que también somos estudiantes, eternos estudiantes de la materia, que llegamos frente a la gente del Ministerio Público porque nos marcó nuestro representado, quiere decir la mamá de la persona que está detenido, por ejemplo, y nos dice, abogados, está detenido mi hijo y no sé por qué esté detenido, dicen que robó, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que es, cómo está su situación jurídica en la gente del Ministerio Público. Llegamos con el agente del Ministerio Público y el agente del Ministerio Público nos dice, sí, abogado, efectivamente está por robo agravado, con arma de fuego, y bueno, es peor que el Chapo Guzmán, ¿no? Ah, perfecto. Y para empezar, que te dejen verlo es todo un tema, ¿no? O sea, porque eso es real, eso es lo que es lo real, eso es lo práctico, ¿no? Para que te dejen verlo es todo un tema. Vamos a pensar que hacemos todas las gestiones y nos aguantamos 5 horas afuera del Ministerio Público de San Cristóbal Centro, viernes 5 de la mañana, para que te dejen verlo. Lo ves y te das cuenta que la persona, tu representado, está más golpeado que el Pípila en la celebración de la independencia, ¿no? Entonces tú dices, oye, a ver, agente del Ministerio Público, tú estás investigando o aperturaste la carpeta de investigación por el delito de robo, pero ¿y quién golpea a mi representado entonces? ¿No? Y aparte de eso, lo práctico es de que en el momento en el que tú llegas, si bien te va, que casi siempre pasa eso, están los policías, los primeros respondientes afuera de la agencia del Ministerio Público o adentro, tratando de encuadrar más o menos cómo fueron los hechos, ¿no? O sea, eso es algo que nunca nos enseñan, eso es algo que no nos avisan, ¿no? Las facultades. Tenemos que estar bien conscientes de nuestros 5 sentidos y ser observativos, ¿no? Porque incluso hasta ellos dicen, oye, pareja, ¿cómo fueron los hechos? ¿No? ¿Se echó a correr o no se echó a correr, no? Entonces ahí está, tú apuntas y dices, no tienen ni idea de cómo fue, y ya sabes que a dónde le vas a pegar, pues al IPH, ¿no? Porque el IPH va a estar totalmente fuera de la realidad fáctica, ¿no? Entonces, esas son cosas, ¿no? Por ejemplo, que cuando llegamos ante la gente del Ministerio Público y no está, en su caso, acorde a lo que está la narrativa inicial, pues ya desde ahí tú empiezas a advertir ciertas omisiones por parte de la gente del Ministerio Público. Oiga, agente del Ministerio Público, mi representado está golpeado, ¿no? Y usted inició una carpeta de investigación por robo, y ¿por qué mi representado está golpeado, no? ¿Y qué es lo que comúnmente nos dicen, no? Los servidores públicos, muy respetuosos algunos, porque también tenemos que aceptar que hay unos muy buenos servidores públicos, no son todos. ¿Qué es lo que nos dicen a las 5 de la mañana, ya cansados después de una guardia y 20 detenidos? Pues se quedó de la patrulla, ahí están los policías, vaya, hable con ellos. Yo no lo puse a disposición, así me lo trajeron. Esa es la realidad práctica, ¿eh? Vas con el policía estatal, vas con el policía municipal, vas con el guardia nacional y le preguntas, oiga, ¿y qué te dicen? No puedo hablar con usted, abogado, ¿no? Estoy en puesta. Y ya cuando se van, pues ni te pelan, ¿no? Hasta parece que salen corriendo de la agencia del Ministerio Público. Entonces, de verdad, ya después de eso, estás un día y medio fuera de la agencia del Ministerio Público, abogados, y de repente ya los familiares te preguntan, ¿qué pasó, licenciado? Usted dijo que sí lo sacaba, ¿qué pasó? ¿Ya habló con él? ¿No ha hablado con él? ¿Qué pasó? Llegamos con el agente del Ministerio Público, deja la carpeta continuada, llega el nuevo agente del Ministerio Público, y entonces te dice, licenciado, licenciada, ya está el oficio para que se vaya consignado al reclusorio, de verdad. Entonces tú dices, oye, espérame, ¿y en qué momento lo certificaste? ¿En qué momento lo declaraste? ¿En qué momento hiciste eso? No, Lick, nos vemos en el reclusorio. Y así es lo práctico, abogados. Llegamos a la audiencia inicial para control de detención. Estamos esperando la audiencia fuera del Doctor La Vista, fuera del reclusorio norte, oriente o sur o en el Estado de México. Mandamos a los abogados temprano 6, 7 de la mañana para que estén atentos de los traslados y estén atentos de las pantallas, cachando la audiencia. Cae la audiencia en Doctor La Vista, 8:30 de la mañana, control de detención. Llegas puntualito a las 7:30, a las 8 de la mañana tienes que estar ya entrando a la sala porque empieza 8:30. Llega el agente del Ministerio Público tarde, te corre la carpeta de investigación, más de 120 hojas por robo agravado, y entonces tú dices, ¿y luego qué hago? O sea, eso es lo que nunca nos enseñan, porque nosotros podemos ahorita citar el Código Nacional y decir, no, bueno, es que el control de detención tiene por objetivo verificar que se haya cumplido con base. No, bueno, está bien, o sea, digo, yo le puedo decir eso a su señoría, y decir, su señoría, bueno, el agente del Ministerio Público dice, ¿no? Dice un amigo, dice ser que pasó, ¿no? Entonces, pues si no hay otro dice no ser, pues me quedo con el ser, porque de ser a no ser, pues mejor soy. Esa es la realidad, ¿eh? O sea, entonces, ¿qué le decimos a su señoría, no? Bueno, pues vamos a atacar
Primeramente, hay un tema importante y relevante. Fíjense, ya estamos entrando en lo procesal. O sea, ya explicamos lo práctico, ¿no? Que se vive diario en las agencias del Ministerio Público. Y ahora vamos a explicar procesal. Y en donde los que nos estén viendo, pues van a tener la oportunidad de poder anotar qué es lo que tienen que checar en una carpeta de investigación y qué es lo que tienen que argumentar, porque eso es lo que siempre argumentan, ¿no? O sea, primeramente, las horas, ¿no? Dicen por ahí, bueno, pues la Constitución establece que una persona que es detenida tiene que ser puesta a disposición lo más pronto posible, ¿no? O sea, hay un principio, ¿no? Hay un principio, reconocido ya y muy estudiado, ¿no? Que es un principio de inmediatez, ¿no? O sea, ese principio de inmediatez es, me detuviste a las 5 de la tarde, ¿no? E inmediatamente me tienes que poner a disposición de la autoridad investigadora del lugar en el que se trate, ¿cierto? O sea, si me detuviste en San Cristóbal Centro y el Ministerio Público está a 3 cuadras, pues yo creo que por mucho me tuviste que haber iniciado la carpeta a las 5:20, 5:30, ¿no? O sea, bajo las máximas de la lógica y la experiencia. Pero si me detuviste en San Cristóbal Centro y el MP está a 3 cuadras y me pones a disposición a las 7 de la noche y luego todo madreado, o todo golpeado o alterado en mi estado físico, ¿verdad? Pues dices, no hay una mismicidad, ¿verdad? No hay una mismicidad, no hay una lógica, no hay una congruencia, ¿verdad? No hay un principio de inmediatez, señoría. Entonces, fíjense, ya desde ahí empezamos a advertir ciertas cosas, porque existen ciertas carpetas de investigación que a través de los propios hechos advertimos, ¿no? O sea, advertimos cuando el policía recibió la noticia criminal, que yo iba manejando mi patrulla, ¿cierto? Y circulando sobre la avenida Circunvalación, ¿sí? A las 5 de la tarde veo que un sujeto a 20 metros, o a 10 metros, o a 3 metros me hace señales, porque siempre es lo mismo. Si me hace señales, ¿no? Me hace señales con la mano derecha, y cuando yo me acerco con mi pareja de nombre tal, con placa tal, con tal, somos tan eficientes que le damos alcance a la persona que nos señala y le marcamos el alto y le leímos sus derechos, ¿no? Y le dijimos que metros más atrás una persona nos había señalado que él lo había robado. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces dices, bueno, pasaban los hechos 5:10 de la tarde, el señor patrullero iba circulando a las 5:10 lo vio, vamos a ver si coincide con la mismicidad con la víctima, ¿no? Ajá, vamos a ver si la víctima dice, oye, ¿a qué hora te encontrabas tú ahí, no? Ah, a tal hora. Vamos a ver si por medios distintos a lo que establece la víctima y lo que establece el IPH, efectivamente pasó a través de un hecho fáctico de refutación, esto es, posiblemente cámaras, ¿no? O a lo mejor un testigo, ¿no? O sea, porque sabemos que hoy en día toda la Ciudad de México está vigilada, ¿no? Y que cuando nos conviene sacamos una cámara y cuando no la escondemos. Y cuando nos conviene se ve la cámara con 4K y cuando no se ve con circulitos y con palitos y con cuadritos, ¿verdad? O sea, esa es la realidad, porque nosotros pedimos una cámara de C5 y C4 y dices, quiero ver las placas del vehículo. Te dan un video que parece más pixeleado que un Nokia, ¿no? O sea, de los 2000. Dices, bueno, o sea, pero no fue una fotomulta porque hasta parece que llevas el envase allá atrás. Esa es la realidad, ¿no? O sea, eso es lo que como abogados tenemos que contemplar. Si me conviene pedir una cámara de C5 donde aparecen 5 sujetos y que dice el MP que esos 5 sujetos estaban mi cliente, o no me conviene pedirla, ¿no? Porque mejor no me incorporo información que ahora lo incrimine, ¿sí me explico? O sea, eso es lo que hay que tomar en consideración, y esto me pasó, y lo vamos a platicar también con un caso de un homicidio muy, muy, muy mediático en Álvaro Obregón, ¿no? Que tuvimos que tomar la determinación como defensa de no incorporar videos, justamente para efecto de no dejarle al MP una carga ahí de que nos pueda ratito llegar a hacer este tema. Entonces, fíjense ustedes, mismicidad, idoneidad, que se respeten los derechos humanos como certeza jurídica y seguridad jurídica, ¿no? O sea, la taxatividad de la norma penal. O sea, si tú me estás señalando, bueno, pues entonces tendría que haber un principio de lógica, un principio de congruencia. Pero si no hay lógica y congruencia con las entrevistas de la víctima, o con las entrevistas de los testigos, o con las entrevistas de los primeros respondientes, pues a raíz de eso también pudiéramos advertir que entonces posiblemente nos deja manera de presunción, porque recordemos que estamos bajo una presuncional de responsabilidad en la investigación inicial, bajo una primera criminalización, ¿cierto? Que tampoco se hizo, o sea, porque estamos en igualdad de condiciones. El 20 constitucional, ¿no? Nos establece en el apartado C los derechos que tiene la víctima, pero también nos establece en el apartado B los del imputado y en el apartado A justamente los principios generales del proceso. Partiendo de ese principio, pues el que afirma está obligado a probar y la carga le corresponde a quien acusa. Por eso es un sistema penal acusatorio, que acusa y adversarial, que hay un adversario, ¿no? Entonces, no todos los procesos en el sistema penal acusatorio adversarial tienen esos principios, ¿no? Que eso es un tema muy técnico de amparo
y que para los compañeros que están estudiando la licenciatura, pues probablemente es un tema incluso para una tesis, ¿no? Que existen procesos que se ventilan de manera oral frente a un juez de control, no todos son adversariales, por ejemplo. O sea, imaginemos un acuerdo reparatorio, ¿no? No es un adversario, al contrario, está haciendo un acuerdo reparatorio y no sigue los principios. Es un tema bien interesante, pero bueno, tal vez para otro tema lo tocaremos. En el caso en concreto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos que revisar? Las horas de las entrevistas con las horas en que supuestamente dicen que está retenida la persona. Recordemos que la carpeta de investigación tiene un acuerdo de retención y ese acuerdo de retención tiene que contener brevemente el hecho fáctico, los datos de prueba o actos de investigación que realizaron para justamente verificar eso materialmente hablando, ¿de acuerdo? Y la hora en que retienen al sujeto, porque también recordemos que una garantía constitucional, y eso es un derecho humano, es que se le informe a la persona de qué se le acusa, quién lo acusa, y cuáles son los datos de prueba que obran en su contra. Pero esto es inmediatamente, ¿cierto? Bajo un principio de inmediatez. No después de 24 horas o no después de 3 días que la persona ya está en reclusorio y no tuvo ni idea ni qué pasó. Porque nos podemos encontrar con el cliente que sí cometió el hecho, que diga, sí me pasé, y con el cliente que lo confundieron porque se parece y le destrozaron la vida 4 días y que llega a la audiencia inicial y no tiene ni idea de lo que pasó, llega alterado en su estado de salud, ¿sí? O sea, golpeado, robado en todos los sentidos, y todavía le dicen que él hizo algo que no hizo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver primeramente las horas, que cuadren. Si no cuadran, pues palomita a nuestro favor, como un checklist, ¿no? Luego, posteriormente a eso, tenemos que estudiar las entrevistas, ¿no? O sea, esto es una cuestión de lógica, abogados, ¿no? No vamos a ver, o sea, yo no voy a ver lo mismo que el abogado Antonio y que la abogada Gabriela, ¿no? O sea, a pesar de que estemos en el mismo lugar, lo vamos a visualizar de diferente manera, ¿de acuerdo? O sea, podemos leer el mismo texto y entender distintas cosas, ¿no? O sea, yo puedo leer el texto de mi novia, ¿no? Que me dice adiós y yo ya estoy escuchándola aquí gritándome el adiós, ¿no? Puede leerlo el abogado y decir, pues, te dijo adiós, tranquilo, normal, pero fíjense, ¿no? O sea, esa manera de interpretación, justamente esa parte. Entonces, imagínense que llegan a una carpeta de investigación en donde todos los testigos dicen exactamente lo mismo. O sea, es la misma redacción. ¿Qué es lo que hacen en la práctica? Copian y pegan y se acabó, ¿no? O sea, pero dicen lo mismo. O sea, los policías dicen lo mismo. Fíjense, a pesar de que en ocasiones nos encontramos con que están, no sé, en diferentes lugares, dicen exactamente lo mismo, ¿cierto? Pues partiendo de ese principio de lógica, pues tú dices, no puede ser posible, ¿no? O sea, no hay una mismicidad, ¿no? O sea, no hay una lógica, su señoría, ¿de acuerdo? Partiendo de ese principio, pues también por ahí le podemos pegar. Ahora, tema importante, derechos humanos. Muchos hablan de derechos humanos, pero creo que pocos entienden o pocos a veces llegamos a entender, porque hasta la fecha seguimos estudiando, qué son los derechos humanos y cómo se pueden aplicar de manera muy cercana y bajo un principio, repito, pues de correspondencia con el sistema penal acusatorio. O sea, ¿cuál es el efecto de invocar un derecho humano o posiblemente una vulneración a un derecho humano, ¿no? No lo entendemos, regularmente siempre decimos, es que se violentó un derecho humano a la comunicación, pero ¿cuál es el efecto? O sea, porque yo puedo citar 1000 derechos humanos y 1000 violaciones y desconocer los efectos. En el caso en concreto, por ejemplo, ¿cuál sería el efecto de argumentar que la persona no fue detenida con base en los lineamientos que establece la Constitución, ¿no? En protocolos de primer respondiente y, por supuesto, violentándole los derechos humanos contemplados a través de convenciones, ¿no? Por ejemplo, reglas Mandela, reglas de Bangkok, ¿no? O sea, que nos establecen lineamientos fundamentales de cómo debe ser detenida y retenida una persona. O sea, no es de que lleguemos, ¿no? Y lo metamos en un tambo y ahí a ver a qué hora sale, ¿no? O sea, ya hay lineamientos internacionales que establecen cómo debe ser el tratamiento, ¿no? De una persona, en este caso, que se encuentra retenida o siendo investigada, con o sin retención, porque también establece sin detención. Entonces, en el caso en concreto, es interesante porque recuerden que con base en el primero constitucional, párrafo 3º y 133 de la Constitución, tenemos dos figuras distintas. También me he dado cuenta que confunden mucho eso. Una cosa es la interpretación conforme a derechos humanos, que es el primero constitucional, y otra cosa es un control constitucional convencional, ¿de acuerdo? O sea,
Es decir, muchos dicen, su señoría, solicito que se aplique un control convencional constitucional o un control constitucional convencional con base en el 133, ¿no? Entonces le pregunta el juez, ok, abogado, ¿y qué norma quiere que inaplique? ¿Y qué norma va a sustituir a esta? ¿Y bajo qué parámetros de razonabilidad quiere que usted aplique o inaplique normas? ¿No? ¿Y con base en qué caracteres? ¿No? Porque no es lo mismo inaplicar una norma constitucional a una norma adjetiva, a una norma general, a una norma especial, a una norma convencional. O sea, esto es real, ¿eh? O sea, esto nos ha pasado frente a juez de control y en amparo o, o en colegiados de circuito, incluso frente a las salas, ¿no? Ok, tú me pides que aplique un control convencional constitucional, pero ¿qué quieres que inaplique y bajo qué supuestos quieres que inaplique normas de carácter general, si es que se pueden aplicar, ¿no? O bajo qué principio de especialidad de las normas. Y esto lo podemos argumentar desde el control de la detención, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque al final del día no es lo mismo que llegue la persona consciente e informada y en su estado de salud normal a la etapa de control de detención a que llegue toda alterada en su estado de salud, ¿verdad? Y que no sepa ni tenga idea de ni qué está haciendo ahí. Y que los policías digan que lo detuvieron a las 5 horas del día 5 de mayo de 2021 en calle esquina Constitución con calle esquina 5 de mayo y que la víctima diga otra cosa o que digan exactamente lo mismo, ¿no? O sea, pues no, claro que se violenta un principio de certeza y seguridad jurídica, que es un derecho humano, ¿no? Entonces, por lo tanto, señoría, no hay certeza de que efectivamente los hechos pasaron como fueron. Es un tema interesante porque muchos tratadistas no comparten la opinión, puesto que dicen, bueno, pues si fue detenido, ¿no? Ya, digo, tienes una secuela procesal subsecuente en la que puedas demostrar o no la responsabilidad de esta parte, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este primer bloque? Bastante interesante, muy acertada y muy bien detallada esta introducción que nos da abogado, muy buena, muy bien precisada y qué bueno que haga esa distinción de lo que no nos enseñan en las aulas, lamentablemente, ¿no? Nos enseñan que el código, que la ley, que la constitución, va, todo está perfecto, ¿no? Qué bonitos son esos textos, pero ya la realidad es otra bastante, bastante distinta. Entonces, una vez que ya se tuvo conocimiento de cómo se inicia esta cuestión penal y cómo es que se llega hasta esta primera audiencia, que es el control de detención, por favor explíquenos, abogado, qué es precisamente este control de la detención. Perfecto, pues miren, a manera de poder aterrizar ideas, sin sonar impositivo, porque al final del día cada uno tenemos nuestros propios lineamientos, pero lo que yo considero que es el control de la detención es la verificación frente al juez de control de que una persona haya sido retenida, ojo, retenida y detenida conforme a derecho y respetando los lineamientos, ¿sí?, establecidos en la Constitución, en el Código Nacional y en las convenciones, materia y presente que se actualicen en su puesto, porque tenemos muchas convenciones de muchas cosas, ¿verdad? Pero una cosa es la retención y otra cosa es la detención, que eso es un tema también bien interesante, porque comúnmente cuando llegamos ante la etapa, lo que dice la gente del Ministerio Público es, señoría, solicito que se ratifique, ¿no? Y que se ratifique, que se califique de legal la retención y la detención realizada, ¿no? Por esta fiscalía, por esta representación social en contra de tal persona. Y aquí hay un tema interesantísimo que ya me ha funcionado mucho y que probablemente si les paso el tip me voy a quedar sin trabajo, ¿verdad? Porque he obtenido muchas libertades respecto a este planteamiento. Su señoría, puede ser legal la detención, pero la retención es ilegal. Y como subsecuentemente, como la generalidad de una sigue o sea, lo general sigue la suerte, o sea, lo principal sigue la suerte de lo accesorio, es una cuestión, es un vicio ilegal, ilícito. Y como es un vicio ilícito, la violación de una retención, pues entonces todo lo demás se queda sin causa. Ejemplo, ¿qué pasa? Y esto me pasó en un caso muy interesante de un robo con violencia, con arma de fuego, y pues, la verdad es que el chavo estaba más atorado que el Chapo Guzmán, y porque traía como M16 y varias camionetas ahí muy fuertes. Y, por ejemplo, en el caso en concreto, lo que quisieron hacer, o sea, lo que se le ocurrió a la gente del Ministerio Público es delincuencia organizada, pero lo que pasó por alto es que nada más eran 2 detenidos, ¿verdad? Y entonces no cumplía el requisito sine qua non para delincuencia organizada y quería promover un arraigo. Por lo tanto, los tuvieron privados de cualquier comunicación de sus familiares, de personas, a estas personas que estaban detenidas. Entonces, cuando yo chequé la carpeta de investigación, me di cuenta que fue iniciada, a manera de ejemplo, el día 1 de enero, y hasta el día 3 de enero, antes de que los trasladaran a reclusorio, los certifican, no hubo certificación médica inmediata, o lo más pronto posible, y les ponen un defensor de oficio, y según esto los reservan, ¿no? Y a esto
hay un acuerdo pormenorizado donde dice la gente del Ministerio Público que les preguntó si querían hacer una llamada y ellos se negaron a hacer llamada, ¿no? Entonces yo lo que le dije a su señoría fue de que una violación a sus derechos humanos respecto a la comunicación que tenían de saber y de que le dijeran sobre dónde estaban, ¿no? Y qué era lo que estaba pasando. Y su señoría me compró la idea y dijo, efectivamente, ¿no? La retención es ilegal, aunque la detención haya sido ilegal o a manera de presunción, porque al final del día sí había una cadena de custodia, sí había habido una víctima, o sea, sí me explico, ¿no? O sea, la detención fue legal, pero la retención en sede ministerial fue ilegal. Y como la principal sigue el efecto de lo sucesorio, pues entonces al ser una cuestión ilícita, porque fue obtenido con violación a sus derechos humanos, no amerita un saneamiento, ¿no? Recordemos que cuando estamos frente a una violación de corte ilegal, sí admite un saneamiento, porque es ilegal. Puede ser que haya estado mal fundado o X cosa, probablemente admite un saneamiento, que también tenemos las nulidades de saneamientos y recursos en el Código Nacional. Pero cuando es una cuestión ilícita, ahí hay temas de excluyentes, ¿sí? O sea, también hay cosas que se pueden excluir de la prueba ilícita a pesar de que es prueba ilícita o a pesar de que es una cuestión ilícita. Tenemos el nexo atenuado, nexo de atribuibilidad, acto reflejo, o sea, muchas cosas, ¿no? Ya muy técnicas, ¿no? Pero sí, por supuesto, desde mi punto de vista, manera de definición, muy aproximada, nada más, sería esa, ¿no? Esa verificación. Y como supuesto de verificación, por ejemplo, en el caso en concreto, podemos tener como un punto de referencia en qué momento se verifica la flagrancia, ¿no? O sea, porque cuáles son los datos objetivos, ¿no? Que tiene el agente del Ministerio Público. Y fíjense, hay un tema interesante, abogados. No es lo mismo los datos de prueba, ¿no? Que puede hacer el agente del Ministerio Público, en el caso en concreto, al indicio razonable, fíjense. O sea, porque yo lo que le pregunto siempre a los agentes del Ministerio Público, y repito, si nos están viendo, pues me van a bajar el trabajo, ¿verdad? Porque es lo que siempre pregunto. Pues, señoría, antes de entrar al debate del control de detención, solicitaría que la gente del Ministerio Público nos indique cuál fue el indicio razonable que actualizó para que considerara ese supuesto de flagrancia, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen los agentes del Ministerio Público? Señoría, es que se cuenta con el señalamiento de la persona tal, víctima tal, que dice que a tal hora, y sabiendo también la letanía. Eso no es un indicio razonable. Eso no es el indicio razonable. Y te dicen, y se cuenta con los siguientes datos de prueba de manera enunciativa más no limitativa. Eso no es un indicio razonable, señoría. ¿De acuerdo? Hay jurisprudencia que establece que es un indicio razonable, que es un dato de prueba. Licenciada Gabriela, a mí me va a preguntar algo. Así es. Si bien es cierto, la vez que te agradezco mucho que hagas estas distinciones que realmente muchas veces se dejan de lado, no obstante a ello, también celebro que nos hagas ver que al final de cuentas es muy diferente lo que pasa en los libros de texto a lo que nos enseñan en las aulas, a realmente la práctica que a veces pues realmente se queda muy de lado y creo que esa parte sí debería de estar mucho más controlada, mucho más, debería ser más importante, que también se nos forme, en el caso, por ejemplo, como los médicos, que tienen que hacer tipo de guardias y tienen que hacer muchas cosas antes de estar, pues de graduarse, tienen que hacer varias cosas, ya tienen que estar en hospitales practicando, creo que así debería de ser también en el caso de los abogados. No obstante a ello, también mencionabas una situación sobre los policías, sobre esta a veces algunos errores señalaste. No obstante a ello, me gustaría que nos dijeras para ti o cuáles son los errores más comunes que tú has encontrado en la detención que cometen los policías. Bueno, primeramente, sin duda, una cuestión aquí que tenemos que enfatizar es que estas opiniones que se vierten son con base en la experiencia que hemos tenido en diversos casos prácticos, ¿no? En carpetas de investigación. También hay que reconocer el trabajo que hacen los miembros de seguridad pública, que desafortunadamente en ocasiones no cuentan con las herramientas necesarias, vitales y más indispensables para llevar a cabo su trabajo, y muchas veces de esas faltas de oportunidades o falta de inaplicación u omisiones, es conforme nosotros como abogados defensores obtenemos lo que queremos obtener, que es lo que me estás preguntando. Los errores más comunes, pues de entrada yo te podría decir, les podría decir a todos, que la falta de la homologación correcta del informe policial homologado, fíjense, porque durante todo este tiempo que se ha implementado el sistema o que está operando el sistema, se ha cambiado como 5 veces el informe policial homologado.
¿no? Entonces, de repente te encuentras una carpeta de investigación que el informe policial homologado es del 2018 y ya no está vigente, para empezar, ¿no? De repente te encuentras en otra carpeta de investigación que el informe policial homologado sí es el nuevo, pero lo llenan mal, ¿no? De repente, en la parte donde dice víctima, el policía pone sus datos, ¿no? A la víctima no le preguntan, ¿no? Está el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, donde es obligación del primer respondiente recolectar indicios que puedan ser o no relacionados con materia de los hechos, entrevistar a testigos, ¿no? ¿Y qué hacen? Entrevistan a los testigos, pero ¿saben dónde los entrevistan? En sede ministerial, cuando fueron a presentar su querella. O sea, no en el lugar de los hechos, por lo tanto no hay un principio de congruencia. O sea, tú le preguntarías al primer respondiente, ¿no? Oiga, ¿y cuándo los entrevistó? Porque resulta ser que es muy chistoso que lo que dice el testigo es lo mismo que está en la carpeta, ¿no? O sea, no, ¿sabe qué fue lo que hizo? Vio lo que dijo el MP, lo que dijeron el MP y estaba fuera copiándolo. O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, ¿para qué le hacemos? Los errores más comunes, al estar justamente en sede ministerial llenando un informe, que ese informe tiene que ser con horas y con incluso fechas, porque recordemos que puede ser 12 a 1 de la mañana cuando han pasado los hechos y juegan los días ahí, con fechas anteriores, con fechas primogenias, pues se equivocan porque de repente te das cuenta, ¿no?, que no están compatibles. Y dices, oye, pues aquí dices que los hechos fueron a las 10, llenaste el informe a las 10 y pones que entrevistaste a las 12, compadre. ¿Qué pasó aquí? ¿No? O sea, de entrada. Ahora, recordemos que ya tenemos un registro nacional de detenciones, ¿no? Y que ese registro nacional de detenciones tiene que ser uno de los primeros actos con base en la ley orgánica del registro nacional de detenciones que debe estar en la carpeta de investigación. O sea, porque se supone que este registro nacional de detenciones tiene como por objetivo justamente el que los familiares de una persona que no se encuentra localizable, pues pueda justamente eximir de que se encuentre detenido, ¿de acuerdo? Porque puede estar en un hospital, puede estar, no sé, ¿no?, de fiesta, qué sé yo. O sea, justo es como de, oye, no estará detenido, lo típico, ¿no? No estará como detenido, a lo mejor hizo algo, o a lo mejor pasó algo y está detenido. Entonces, ¿qué hacen ante los familiares? Pues era un peregrinar, ¿no? Oye, pues si vives en la ciudad, si vives en Miguel Hidalgo, pues lo más común era irte a ver a Miguel Hidalgo. Pero imagínate que te agarró la fiesta en Milpalta, pues cuando tus familiares iban a saber que iba a estar detenido en Milpalta, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, y aparte vete a peregrinar todas las alcaldías y todas las delegaciones desconcentradas, inconcentradas de la ciudad. O sea, es un tema terrible, era un tema terrible. ¿Y qué hacen los familiares? Pues ponían una alerta Amber, está desaparecido, no lo encontramos, así me explico. Se supone que con base en esta reforma y en esta implementación de este Registro Nacional de Detenciones, es justamente ese, ¿no? Que ya no pase eso. Y que incluso, ojo, se advierta la hora de inicio de la carpeta, porque ahí viene la hora, la fecha en que la persona está detenida. Entonces, si tú dices, oye, gordo, tú dices que iniciaste la carpeta el 1 de enero a las 11 de la noche y el Registro Nacional de Detenciones dice que el 2 de enero a las 3 de la mañana, pues ya no hay una compatibilidad, señoría, porque entonces, ¿cuándo dieron de alta el registro? ¿Me explico? Todo ese tiempo que pasó de diferencia, su señoría, mi representado estaba retenido de manera ilegal. Es decir, que estaba privado de su libertad porque no le informaron qué, cómo y cuándo se le acusa, y justamente eso me ha funcionado a mí, algunos casos, cada caso me ha funcionado a mí para que se obtengan libertades y no se ratifiquen ni califiquen de legal la retención y la detención que hicieron los miembros policíacos en su caso en concreto. Ahora, un tema interesante que también pudiéramos tocar es justamente cuando la detención la hace un particular, porque recordemos que la Constitución establece la obligación como ciudadanos de retener a personas cometiendo en el momento el hecho, palabras más, palabras menos. Entonces, ¿qué pasa si de repente yo veo que el licenciado Antonio está alterando el estado de salud de la licenciada Gabriela? Yo llego y lo detengo, pero lo hago no con base en los lineamientos, ¿verdad? Ni siquiera lo hago con base en los protocolos de manual de la fuerza, porque yo desconozco eso, ¿no? Entonces es un tema interesante porque también algo que se nos pasa por alto es eso. ¿Qué es lo que pasa en la práctica cuando pasa eso? Lo retienes o lo amagas o lo controlan o qué sé yo. Pasa mucho en violencia familiar, ¿eh? Esto pasa mucho en condóminos, donde escuchan al vecino pegar a la vecina o un problema familiar, se meten los vecinos. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que le marcan a la policía y le pasan al detenido a la policía. Entonces obviamente el policía que va a decir, pues es que a mí me lo pasó el vecino que cuando yo llegué estaba todo golpeado. O sea, entonces desde ahí empieza a haber un problema, ¿no?, práctico, que como defensa tú dices, señoría, pues desde aquí de ahí te agarras. Y como víctimas o como asesores jurídicos, pues también es un problema, ¿no?
pero es lo más común que yo he visto, y que en su caso el agente del Ministerio Público también, cuando una persona llega alterada en su estado de salud o en su condición integral, no investigan. Recuerden que el 21 constitucional, párrafo primero, establece la facultad ministerial constitucional de la investigación de los delitos corresponde al agente del Ministerio Público y la teología investigadora. Por lo tanto, en el caso en concreto, tú le dices a su señoría, el agente del Ministerio Público tiene la facultad constitucional y obligación de investigar por qué mi representado llegó alterado en su estado de salud. Si no lo hizo su señoría, fue porque omite garantizar justamente una imparcialidad en la investigación. Y más allá de eso, pues vulneró, porque con el acuerdo de retención, pues no solamente es responsable el agente del Ministerio Público del retenido, sino que todo lo que le pase. ¿Cuántas veces no hemos llegado? Y esto es algo real que yo he propuesto no solamente en la facultad, sino en muchas instituciones, que yo creo que como abogados tenemos que ser sensibles, máxime los que llevamos un perfil penal y criminológico. Yo diría, pues que nos lleven a comunidades rurales, ¿no? Que nos lleven a comunidades donde todavía en Morelos son indígenas, real, comunidades indígenas, para ver cómo son retenidas las personas en ese momento, ¿no? Donde todavía existe la venganza privada, donde todavía llegan golpeadas y todavía los dejan ahí, ¿no? Sin nada, o sea, hablamos todos de derechos humanos y nos jactamos de distintos diplomados, pero yo les preguntaría, ¿cuántos hemos ido a una agencia del Ministerio Público de una zona de alto impacto para ver si realmente se respetan los derechos humanos? No, hombre, allá, ¿qué es eso? ¿No? De real, o sea, y digo, yo vivo en el Estado de México, y tal vez yo me voy a hacer propiamente el meme, ¿verdad? Pero muchos dicen, no, hombre, el establo de México ni litigar ahí, ni siquiera postular. Bueno, yo les preguntaría a todos esos tratadistas que se vengan a Ecatepec, ¿no? A las 12 de la noche, un sabadito como hoy, a ver cómo les sufren para que dejen ver a sus representados. Esto es real. Y que promuevan su amparo por incomunicación y que el actuario responda 2 o 3 días después, ¿verdad? O sea, ya cuando están en reclusorio sus representados, y que estén frente a un juez de control en Chiconauto a las 8:30 de la mañana, y que el juez de control te diga, sí, un violador más, un ratero más. O sea, esto es real. No estoy diciendo que sean todos, pero esto es una cosa que nos pasa, y que nadie nos prepara, incluso psicológicamente hablando, para esos escenarios. ¿Cómo ven, abogados? Pues totalmente acertado, y qué bueno, de verdad, qué agradecidos estamos aquí en el programa La Mira, porque nos das un baño de realidad. Sí, o sea, como tú bien dices, los tratadistas, sí, escriben acá y se hace esto y demás, pero, o sea, ¿quién te va a enseñar, si no es en la práctica, cómo funciona verdaderamente el mundo penal? O sea, y aquí también, o sea, mucha gente, porque a mí también me interesa la materia penal, cuando les comento de la cuestión penal, me dicen, oye, es que ¿cómo te gusta lo penal? Que no sé qué, es que ves mucha sangre, y yo, sí, déjalo de la sangre, o sea, es una realidad, ¿no? De la situación penal, pero eso no es solo la friega, ¿no? O sea, la friega también es todo lo que acabas de mencionar, cómo tratan al detenido, cómo tratan a la víctima, cómo son los policías contigo, la mala atención que dan, que igual, aclaro, como tú lo hiciste, que no es contra todos. Como tú bien dijiste, hay servidores públicos que hacen bastante bien su trabajo y esos son los que hay que reconocerles todo su empeño y su esmero. Hace rato nos mencionaba, abogado, el famosísimo informe policial homologado. ¿Qué es este IPH y por qué es tan importante, por favor? Bueno, pues es un tema interesantísimo, el informe policial homologado, porque justamente es la forma y es el medio mediante el cual el primer respondiente plasma las cosas conforme pasaron inmediatamente que él conoce del caso, a manera muy concreta, ¿sí? O sea, es decir, él dice las cosas como fueron inmediatamente, ¿de acuerdo? O sea, es el chismógrafo. Ajá. O sea, él saca su patrulla, su IPH y dice, a ver, yo estaba tal día, pum, 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 en momento, porque si no se me olvida. Ya cuando llegué a la agencia del Ministerio Público, ya como que dije, ching, ¿qué pasó? Tan es así que esto pasa, porque ustedes recuerden, es un tema histórico incluso. Antes, cuando había un caso de alguna privación de la vida en la vía pública, recuerden que toda privación de la vida, toda alteración que pase respecto a omisiones o acciones dolosa o culposamente en vía pública es materia preponderantemente 100% jurídica. Siempre va a tener que conocer una investigación ministerial. Dicen, es que el señor falleció por causa natural. Si se inicia una carpeta por homicidio, pum, se acabó, ¿no? Ya si en su momento se descarta la responsabilidad de un tercero, adelante, pum, el cuerpo lo libera el agente del Ministerio Público, siempre y cuando sea en vía pública, incluso hasta en propiedad privada. Me ha pasado porque muchos dicen, oiga, abogado, es que mi tío falleció, le dio un infarto, pero el MP llegó y hizo un desastre. Pues es que es un caso legal. Pero antes, lo que pasaba era de que cada cosa que pasaba en la vía pública, por ejemplo, tenía que esperarse la gente y tenían que esperar todos a quién, o sea, la gente del Ministerio Público, ¿no? Todavía incluso existen abogados, incluso en personas, por ejemplo, no familiares,
que ya están grandes, que decían, no, 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 espérese que hasta que el MP llegue, ¿no? Y llegaba el MP con su chamarra que decía MP y tenía que levantar el cadáver, y, o sea, de verdad, eso sí era antes, ¿no? Hoy en día ya no, hoy en día sabemos que el agente del Ministerio Público, como nosotros, está en su lugar de trabajo y que llega 20 policías, cuatro golpeados, una señora llorando y dice, espérame, pues, ¿qué pasó, no? O sea, o sea ¿qué pasó, no? Y entonces, a ver, espérame, policía, primer respondiente, pásale, a ver qué pasó. Mire, licenciado, el tema es así, así, así. Bueno, ¿cuál va a ser el medio de conducción de información? El informe policial homologado y la entrevista de los policías, porque son parte justamente de esta investigación, porque ellos probablemente recibieron una noticia criminal. Al final, quien se va a querellar, pues va a ser una persona distinta, puede ser la víctima, si es que está ahí, pues, si me explico, o sea, pero también los policías hacen esta parte, y justamente es el informe policial homologado. Es tan complejo, es una figura tan compleja, que era, cuando yo me acuerdo cuando se implementó el sistema, la Comisión Nacional de Seguridad, que dependía de Secretaría de Gobernación, justamente sacó un informe policial homologado, y eran como 50 hojas, ¿no? O sea, eran como 50 hojas y 20 anexos, ¿no? Entonces, justamente, pues decía la gente, los policías, de a pie, como se les conoce, decía, no, pues olvídate, ¿no? Pues de aquí a lo que lo termino, pues mejor no lo pongo a disposición. Sí, ¿no? Mejor no lo pongo a disposición. Después se trató de simplificar. Se simplificó el informe policial homologado para efecto de que fuera mucho más fácil para los policías, porque justamente hubo una reforma, ustedes recuerdan que hubo una reforma, donde ya la policía se le está tratando de hacer una policía técnica, una policía con licenciatura. Los policías de investigación ministerial, y es un tema interesante para control, los policías de investigación ministerial, ellos sí cuentan con una licenciatura en Derecho. Ajá. Ellos sí conocen la norma, e incluso algunos policías cuentan con licenciatura en Seguridad Pública por instituto privado o por el Instituto de Formación Ministerial, ya sea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, o en su caso, a nivel federal. Hay un instituto de formación oficial. Ellos sí cuentan con conocimiento en la materia. No es de que lleguen a un cateo y, no sabía eso, señores, ustedes, ellos sí cuentan con un conocimiento. Por lo tanto, partiendo de una teoría del delito, se les puede hacer un juicio de reproche, juicio de tipicidad, se les puede exigir la no exigibilidad de otra conducta. Tú pudiste como policía haberte conducido de distinta manera. ¿Sí me explico? O sea, no es de que te haya admitido un error, pero por ejemplo un policía de Secretaría de Seguridad Pública de X entidad que no cuenta con ese conocimiento técnico, se le complica más todavía. Por lo tanto, se simplificó este informe policial homologado y derivado de esa simplificación del informe policial homologado, es como nos encontramos o se encuentran ellos con muchas versiones en Internet. Ajá. Aunado a eso, pues imagínense ustedes, abogados y ciudadanía, que pues no cuentan ellos con el material, ¿no? Pues para imprimir o con la papelería idónea por parte de la Secretaría, pues dice el MP, pues ahí está un informe, ¿no? O sea, llegan real, esto es real, llegan a la Fiscalía y el MP les da el mismo informe de toda la vida, sácale copia, y van y le sacan copia de sus credenciales, van y le sacan copia al IPH, están afuera llenándolos, es más, hasta en ocasiones se atreven a decir al asesor jurídico de la víctima, oiga, Lic, ayúdeme a llenarlo, real. Entonces, eso es un tema grave porque al final del día, tanto la víctima o ofendido, o el imputado, o el investigado, o el retenido, están en igualdad de condiciones, ¿no? A nadie nos gustaría que nos robaran o nos despojaran de un patrimonio y que veamos que la investigación se conduce bajo cuestiones irrisorias, ¿no? Pero tampoco nos gustaría que nos estén investigando o que nos estén imputando un hecho que no cometimos y que lo estén haciendo también bajo cuestiones irrisorias, ¿no? Que ya soy, pues es que ya hasta el señor puso que aquí yo soy el narco de narcos, ¿no? Cuando yo soy abogado, ¿no? Esto es real, ¿eh? Esto le pasó a un amigo, ¿eh? Esto le pasó a un amigo abogado que estudió en la facultad, ¿no? Que afortunadamente pues, es empresario y le gusta ser buchón, ¿verdad? Y pues lo confundieron con un narco, ¿no? Y ya le estaban viendo que era narco y todo, ¿no? Espérate, pues es abogado, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, lo grave, ¿no? Y él lo entendió cuando estuvo del otro lado, ¿eh? O sea, cuando estaba su nombre en la carpeta y de una persona dependía que él se fuera con prisión preventiva justificada o diversa, ¿eh? Real, eso es real. Entonces, es fuerte este tema, por eso es muy importante. Y a manera de conclusión, abogados, porque vamos hilando las ideas,
Fíjense, ¿cuál sería el efecto? ¿Cuál sería el efecto, por ejemplo, de que se obtenga una libertad de una persona en el control de detención? Porque muchas de las cuestiones que yo he visto en internet y en diversos documentos, es lo que mencionábamos ahorita, pareciera ser que da un efecto de impunidad, pareciera ser que da un efecto de que queda impune el hecho porque la persona obtuvo su libertad a pesar de que le robó a alguien, ¿no? O a pesar de que privó de algo a alguien, ¿no? Digo, me queda claro que si privó de la vida, pues no es un delito que pudiera obtener libertad, ¿cierto? Pero también queda claro que en su momento, si privaron de la vida a alguien y no existe una retención o detención legal, pues sí puede obtener su libertad, ¿cierto? Entonces, es un tema al final del día que habría que ver ahí. Pero fíjense, ¿cuál sería el efecto? Pues el efecto es, si no encuentra la juez o el juez de control la detención y retención apegada a derecho, el efecto es libertad. Sin embargo, deja a salvo los derechos de la víctima o ofendido, así como del agente del Ministerio Público, para que siga investigando, pero la conducción a proceso va a ser diversa. Recuerden que hay 3 formas de conducción a proceso, por experiencia, porque hay más, ¿verdad? Pero hay 3 formas de conducción a proceso. La flagrancia, el caso urgente y la orden de aprehensión. ¿De acuerdo? Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha decantado en decir que también está la citación, la búsqueda de localización, la retención, ¿no? O sea, también nos pueden girar un oficio de citación, ¿verdad? Para que comparezcamos. También nos puede girar un oficio o una búsqueda de localización. También nos puede girar un oficio de citación o nos pueden girar un oficio de comparecencia con fuerza pública. O sea, vienes porque vienes donde te agarre. Y no es una orden de aprehensión, no, pero donde te agarren es una comparecencia con fuerza pública. Y también son formas de conducción al proceso, ¿de acuerdo? Pero por excelencia tenemos esas 3. Entonces, si llega el agente del Ministerio Público al control de detención y no verifica o no sustenta la flagrancia, o en su caso llegamos a ganar el control de la detención, el efecto es libertad, ¿de acuerdo? Pero sigue la investigación. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar en el control de la detención si nuestro representado cometió o no cometió el hecho. Eso no es la instancia. Estamos hablando de que si su detención cumple con requisitos y parámetros razonables, garantistas respecto a lo que establecen las normas, nada más. O sea, no estamos hablando de que si él robó o no robó. Eso no es materia del debate, señoría. Estamos hablando de que los policías no hicieron su trabajo como debía, estamos hablando de que no se dio el formalismo, estamos hablando de que se violentó la comunicación, eso es lo que estamos hablando. Y su señoría tiene a bien decir que no se califica ni ratifica de legal la detención, libertad, pero la investigación sigue. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues entonces la representación social o la propia víctima, porque recuerden que ya la víctima tiene esta facultad y esta legitimación de actuar en el proceso, puede pedir que se conduzca a la persona de diferente manera. ¿Y cuáles serían las maneras? Pues las acabamos de mencionar. Pero, ojo aquí importante, abogados, es un tema interesante. Yo casi siempre que obtengo una libertad por control de detención, inmediatamente después promuevo un amparo para que la persona no sea prendida. Porque ¿qué es lo que hace la representación social? Dice, bueno, pues es que imagínate un robo con violencia, con arma de fuego, se va en libertad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a querer acreditar que por la naturaleza del delito puede correr un riesgo a la víctima, porque en la audiencia inicial ya te hicieron saber quién es la víctima, probablemente tengas ya, obviamente, la carpeta de investigación, y recuerden ustedes que la medida cautelar, pues justamente para eso es, ¿no? Entonces yo promuevo un amparo inmediatamente después en contra de una orden de aprehensión, citación, búsqueda, localización, comparecencia, bla, 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 todo, para que en su caso, si llegase a existir un acto de autoridad, en el caso en concreto de los mencionados, el juez de amparo me pueda dar la oportunidad, en caso de no ser un delito grave o grave, depende del tipo de suspensión que me otorgue, el comparecer en libertad o en su caso ponerme a disposición del juez de control en un término de 3 días, si fuera el delito grave. Si es un delito grave y yo amparo a la persona, pero obtuve la libertad en el control de la detención, sabemos que van a seguir investigando, sabemos. Por lo tanto, es una cuestión de prevención. Muchos abogados dicen, no, pues ya, libertad, y de repente les marcan, ya lo aprendieron, Lick. No, pues que no, que libertad, de verdad, esto es real. Esto me pasó a mí por una cuestión de inobservancia e inexperiencia. Cuando yo tengo oportunidad en el despacho ya tener mi propia firma y de capacitar a mis abogados, siempre les comento, si yo te comento a ti las cosas no es por ponerme en un pedestal, te lo comento porque tuve yo el error de la inobservancia y para mí la experiencia son errores en la práctica. Y un error en la práctica es fatal, porque tú te puedes equivocar en un examen.
Ah, bueno, pues me equivoqué en el examen y bueno, ya me puso 6 el catedrático. Pero si te equivocas en la práctica, es la libertad, el patrimonio, la estabilidad, la salud de un ser vivo. Que no sabemos si te puede decir, ah, ok, abogado Antonio, pues sí, es que sí, no se puso a estudiar usted, no se le ocurrió, no hay ningún problema, no. Entonces, regularmente el efecto de que no se califique ni ratifique de legal la detención, pues es la libertad, obviamente, por excelencia, pero también es de que va a seguir la investigación, ¿de acuerdo? En delitos o por oficio, y a veces en delitos que no son de oficio, pues bueno, ya depende mucho de las víctimas, si le siguen dando trámite, ¿no? Pero regularmente siempre sigue la investigación, aunado a eso, pues de que los fiscales se quedan, pues a veces un poquito clavados, porque pues, les ganaste el control de detención, que dicen por ahí, ¿no? Dicen por ahí en las fiscalías que si no ganas ni el control de detención, pues no puedes ser sujeto como fiscal a algo más, ¿verdad? Algo más grande. Entonces, regularmente ese es el tema. ¿Cómo ven, abogados? Pues lo que nos cuentas realmente es muy interesante, todo lo que nos expones, los tips que nos das sobre todo, esto con base en tu experiencia, me parecen muy, muy, muy importantes. De hecho, ya estoy aquí, yo también tomando nota. La verdad es que tu cátedra siempre nos da mucha luz a todos. Eh, no obstante a ello, también me parece súper importante esta cuestión que mencionabas sobre los policías, que a veces pues ni siquiera tienen papel para imprimir, no saben, y estos errores pues pueden costarle muchísimo a otras personas, como se lo costó a tu amigo. Incluso cuando nosotros ya en la práctica, si nos equivocamos, pues no estamos jugando, son personas. No es un objeto que puedes reponer, cambiar, no, son personas, y eso sí me parece muy importante, y es algo que se debe de hacer conciencia, y por eso, pues, tanto como abogados, seguirnos preparando, como pedir que las autoridades tengan la preparación concerniente para que puedan desarrollar esto de una manera positiva, como lo marca la ley, en el ideal, claramente. No obstante a ello, hace ratito nos mencionabas algo de la flagrancia. ¿Me podrías o nos podrías explicar a todo el auditorio esta flagrancia, cuándo y cómo se debe de hacer? Bien, pues miren, aquel respecto hay criterios interesantísimos, porque en las audiencias que hemos tenido, afortunadamente casi tenemos una audiencia diario respecto de este sistema, y lo que nosotros vemos es que los jueces de control solicitan a la gente de nuestro público si verificó el supuesto de flagrancia. Entonces, recuerden que en el Código Nacional tenemos un artículo específico y amplio en donde nos establece cómo se debe de verificar la flagrancia por parte de la gente de nuestro público. En el caso en concreto, desde mi punto de vista como abogados defensores, tenemos que atender desde sede ministerial, desde el acuerdo de retención, si cumple o no el supuesto de flagrancia, a través del indicio razonable y los datos de prueba que en su caso se lleguen a hacer. Les voy a poner un ejemplo y para manera de que se ejemplifique y se conceptualice esta parte importantísima, que repito, creo yo hay mucha información al respecto, pero poco aterrizada en la práctica, y en palabras del magistrado Miguel Ángel Aguilar, paz descanse, decía que era muy difícil conjugar el dogma y el pragma, ¿no? La dogmática y la práctica, ¿no? Es muy complicada. Pero justamente el dogma nace con ese objetivo, de que el pragma sea más fácil, ¿no? Pero bueno, al respecto, por ejemplo, fíjense, un caso de homicidio, ¿no? Que esto fue real, un caso de homicidio, en donde llegan unas personas a agredir a mis representantes en su domicilio, llegan armadas y se hace una campal como de 15 personas. En esa campal mueren 2 personas, una de ellas muere por un hecho notoriamente violento porque lo decapitan y le cortan la cabeza y le cortan las manos y dejan a las personas en una camioneta. Posteriormente a eso, de mis representados, 2 de ellos, los cuales no tuvieron que, no participaron en el hecho, llegan a su casa, solamente como todos nosotros, se dan cuenta del hecho y pues al final del día tratan de proteger a su familia. Los ponen a disposición por homicidio calificado, ¿no? Entonces, en sede ministerial, ¿qué fue lo que hicimos como defensa? Bueno, independientemente de todo, pues primeramente aguantar, porque nos tardaron como 1 día y medio para darnos acceso a la carpeta de investigación, y estábamos afuera de la Fiscalía de Homicidios, ahí en la Avenida Jardín, ¿no? Y aparte soportar el asunto mediático, porque pues, la verdad es que fue muy violento. Aunado a eso, lo que hicimos nosotros fue hacer una investigación activa, por ejemplo. O sea, fue una investigación activa, ¿en qué sentido? Le preguntamos a las familiares de nuestros representados, oigan, ¿ustedes tienen cámaras de seguridad en sus casas? Sí, haga, y usted nos pudiera dar
la videograbación del día y la hora en que la gente del Ministerio Público dice que su familiar llegó a golpear y a decapitar a esta persona? Sí. Y entonces nos dimos cuenta que en la hora, la fecha y el día en el que supuestamente la víctima señaló a mis representados de que habían decapitado a una persona, pues ellos estaban bajando unos bultos de croquetas porque tienen un negocio de croquetas abajo de su casa. Entonces, aunado a eso, en la esquina de su casa había una cámara de C5, ¿no? Por ejemplo. Y entonces resulta ser que se coteja esa cámara de C5 con la videograbación privada, y pues justamente fue un tema muy interesante, porque lo que yo hice en sede ministerial, lo que hice fue preparar la audiencia inicial, por ejemplo. O sea, hagan de cuenta ustedes que yo lo que le dije a mi representado fue, o sea, ¿sabes qué es un delito de alto impacto? Está mediatizado, porque incluso salió hasta en las noticias, está mediatizado, hay cámaras de noticias afuera, está mediatizado, te vas a ir al reclusorio, o sea, no hay más. No soy culpable, yo lo sé, pero te vas a ir. Entonces, ¿sabes qué? Necesito pasaporte, necesito si tienes visa, comprobante de domicilio, actas de nacimiento para acreditar dependientes económicos, acreditar arraigo, acreditar que tienes un trabajo, por ejemplo, ¿no? Acreditar que no estuviste en el lugar, pero ¿cómo voy a acreditar eso? Ah, bueno, pues tráete el router, literal, tráete el router, tráete una memoria USB, saca la información de los videos, perito en informática, que aquí en la Ciudad de México se llama perito en inteligencia de video. Eso es, tómenle nota, porque esto nadie se los enseña. Perito en inteligencia de video, ¿no? Y lo incorporas a través de cadena de custodia por particular, con policía de investigación, y solicitas el testigo de incorporación con perito en inteligencia de video, por ejemplo. En el caso en concreto, como yo hice la cadena de custodia, pues ahí me ven con el router, obviamente los familiares nos entregaron todo, pero previo a eso sacamos los videos y ofrecimos una secuencia fotográfica. Esto es, imagínense ustedes más de 20, 30, pues, vamos a decirlo, no tomos, pero pues sí, hojas, paquetes de hojas, porque es una secuencia fotográfica de momento a momento, es un minuto de video, pues es muchísimas fotografías. Entonces, lo que hicimos nosotros para que la gente del Ministerio Público observara y advirtiera que no se encontraran en el supuesto, pues fue justamente con una secuencia fotográfica plasmada en un medio, que fue un papel, advertir que ellos no estaban en el lugar, en el momento ni a la hora. Aunado a eso, lo que yo les decía, la cámara del C5, pues no videograba la cara, ¿verdad? Si la barba, si tienes un barrito, si eres tú, no, o sea, se ve una silueta, pero no es una identificación fisionómica tecnológica directa. En la cámara de ellos sí era muy, muy clara, que estaban ahí afuera, o sea, se veían las caras. Entonces, por eso ofrecimos esa secuencia fotográfica. Y en sede ministerial, ojo, en sede ministerial, obtuvimos la libertad, porque la gente del Ministerio Público, a través de un acuerdo pormenorizado con los actos de investigación que hicimos, verificó la flagrancia y dijo, no se cumple, porque no hay compatibilidad. ¿De acuerdo? O sea, el policía había dicho que era en el momento. O sea, el policía dijo que los agarró casi decapitando a la persona. Desde ahí está mal, ¿no? O sea, desde ahí está mal. Porque entonces la flagrancia hubiera sido de distinta manera y los datos de prueba en la carpeta hubieran sido distintos. Me explico. Pero no, ellos no están en el lugar, por lo tanto ni flagrancia hay. Entonces, si no hay ni flagrancia, pues tienen que verificar que no la haya. ¿Cómo la verificó? Con los actos de investigación que en el momento nosotros hicimos valer frente al Ministerio Público. Es un tema interesante porque si nosotros hubiéramos incorporado solamente el video en la memoria USB, el agente del Ministerio Público, ¿qué creen que nos hubiera dicho? Me espero hasta que el perito responda el oficio, hasta que el perito probablemente venga y desahogue el video. No, bueno, cuando pasa eso ya estamos en audiencia inicial, ¿sí? Porque esa acuérdense que tiene 48 horas y a mí me atendieron al día 1.5, o sea, al 2, tercero punto por cerrar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Sí, está bien, lo voy a incorporar por si se llega a audiencia, lo incorporo y lo deshago como medio de prueba, está bien, ningún problema. Pero te hago ver que es secuencia fotográfica, ¿de acuerdo? Y eso no es una cuestión de un perito, simplemente basta con que yo como defensa le diga al Ministerio Público que con base en un programa, porque esto es real, con base tienes que decir cómo obtuviste la secuencia fotográfica, de modo que digas, bueno, pues yo estaba como el screenshot, no, o sea, hay un programa que te va marcando los segundos y te va marcando cuadro por cuadro de segundo cuántas fotografías tiene. Eso es real. Tú tienes que decir a la gente del Ministerio Público, yo hice un programa, o sea, tengo un programa, o bajo un programa, o X cosa, que se llama tal, y me da tantas fotografías por segundo. Es decir, que si son 50 fotografías, son tantos segundos de tantos minutos de tanto que dura el video. ¿Sí me explico? Entonces ya el Ministerio Público dice, ok. Aunado a eso, pues en la práctica, con lo que hicimos al MP es, mira mi laptop, o sea, te tienes que ir a una laptop, aquí está el video, o sea, velo, ¿no? O sea, es real.
Entonces ya el Ministerio Público dice, bueno, efectivamente, aunado de eso, pues no había mucha investigación, pero más bien era lo mediático. Pero, por ejemplo, ahí se verificó la flagrancia. Ya le evitaste a tu cliente porque aunado a eso, el agente del Ministerio Público dicta un acuerdo pormenorizado en donde dice que no se cumple el supuesto de flagrancia y hace una reclasificación. Y a mi representado les deja el delito de lesiones en primer grado. Pero ojo, hay un tema. Recuerden que el 130 del Código Penal de la Ciudad de México ya derogó la primera fracción de las lesiones, porque decía que era hasta 15 días, menos de 30. Es decir, que si casi siempre las lesiones eran menos de 15 días, es decir, del día 14 al día 1. Hasta 15 días es del día 15 al día 29, porque es menos de 30. Si estás en el día 13 al día 14 o al día 15, hay atipicidad. Por eso es menos de 15 días, entonces no quiere decir que no es 15 días, ¿verdad? Por lo tanto, como siempre eran menos de 15 días, no eran delito. Entonces lo derogaron para que se fuera a materia administrativa. Entonces, ahora ya el delito es segunda fracción, que ya implica probablemente una pena privativa y que en su caso una reparación del daño, porque menos de 15 días, pues, ¿qué te decían ahí en sede ministerial? Pues le doy 500 pesos y la consulta del doctor Simi y una vitacilina. Real, ¿eh? Eso era real. Le pago la consulta del doctor Simi, porque no es lo mismo pagar la consulta general del doctor Simi a pagar en el hospital Los Ángeles o en el Español o en el Pedregal a las 2 de la mañana, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, esas son cosas que hay que verificar en el supuesto de flagrancia y que en el caso en concreto, para que tú como defensa vayas pensando en la audiencia, tienes que ir incorporando actos de investigación tendientes incluso, ¿por qué no?, con jiribilla, a obtener libertad. Digo, no le vas a decir a tu representado que se va libre, ¿verdad? O sea, tú le dices, ¿sabes qué? Yo voy a desvirtuar, pero al final puede la gente del Ministerio Público siga con la acción punitiva de llevarte un control y al final depende de la decisión de un tercero que es un juez de control, ¿no? Es un tema, y ahí se verifica la flagrancia y también se reclasifican los hechos. ¿Sale? Sí, completamente cierto y acertado todo lo que nos comenta, abogado. Y digo, si bien ya se mencionaron muchas cuestiones negativas de la práctica, grosso modo y directamente, ¿cuáles son las consecuencias de llevar a cabo un mal control de la detención? Muy puntualmente. Bueno, pues el que no obtenga tu representado la libertad, probablemente es una de las más graves, que desde mi punto de vista, la libertad es un bien de verdaderamente primordial, ¿no? Y creo yo que el desconocimiento de prepararnos como abogados, yo lo digo a ciencia cierta y lo digo con franqueza, cada vez que yo ingreso un amparo, cada vez que yo hago uso de la voz frente a un juez de control, a pesar de que lo hago con cotidianidad, me frustro más, ¿no? Porque te das cuenta que los criterios son amplísimos. Te puedes encontrar con un juez de control súper garantista que diga, ok, efectivamente hay una violación, esto, y te puedes encontrar con un juez de control que diga, pues sí, pero ya estás aquí, ¿no? Pues sí, o sea, sí, a lo mejor sí no le dejaron llamar a su mamá, al chavo, pero pues ya está aquí la mamá afuera, ¿no? O sea, defensa, sí, eso señoría, pero en el momento sí, ya, ¿no? O sea, así me explico. Entonces, yo creo que la obligación que tenemos como abogados, y sobre todo los abogados jóvenes que estamos implementando acciones en el sistema, es estudiar, ser humildes, ser aterrizados con base en las necesidades que representan nuestro ejercicio diario, ¿no? O sea, yo creo que nunca hay que confiarnos, nunca hay que subestimar a la contraparte y siempre hay que ser honestos y actuar con base en responsabilidad, porque también es bien cierto que no lo sabemos todo. Y habrá cosas en las que digamos, no tengo la experiencia, no tengo ni siquiera el conocimiento y no puedo llevarlo, ¿no? Porque eso implica también una responsabilidad de abogado patrón, es un delito previsto, ¿no? Entonces, por ahí pudiera ser un tema, ¿no? Yo los invitaría a todos los que nos escuchan a estudiar, a acercarse a plataformas como esta, ¿no? En la que de manera, pues libre, ¿no? Espontánea, sin fines distintos a compartir, pues tenemos esta apertura y libertad de poder hacerles llegar lo que en su momento fue bueno o malo para nosotros. No quiere decir que lo que yo diga les funciona a ustedes. En el caso práctico, puede que les funcionen otras cosas y que en su momento también me funcionen a mí, pero no está de más tenerlo como nota. Una recomendación que les doy es, cada vez que puedan ver audiencias en internet, cómprense un cuaderno y vean, ¿no? Pues el defensor argumentó esto en esta audiencia, ¿no? Pues el defensor hizo alusión a esta jurisprudencia. El defensor hizo esto. Pues el fiscal dijo esto. Y nos ayuda mucho porque cuando estamos frente a un juez, dijimos, esto como que es el tabú, ¿no? Esto como que una vez lo he visto, y checas tu cuaderno y dices, yo argumenté esto en esta audiencia, o mi socio argumentó esto, y va, ¿no? Y puede que pegue, ¿no? Puede que pegue. Entonces es un tema interesante en el que, repito, es un sistema, yo creo que todavía estamos en pañales. Alguna vez escuché a un juez
decir a un juez que ahora ya es litigante ese juez, pero es una eminencia en el derecho penal, que decía que el futuro del sistema está en nosotros como jóvenes, en ser inquietos. En ellos como grandes tratadistas, pues todavía tienen como cierto cartucho en el que les cuesta un poquito de trabajo cambiar ciertas cosas. Pero nosotros que estamos jóvenes, que podemos proponer ideas novedosas, ideas pues incluso que no se han propuesto en el medio, está el futuro, de verdad está el futuro, ¿eh? Yo hace poco tuve un caso de violación fuerte en el que ya se había cerrado la etapa de investigación complementaria, por ejemplo, y decían mis socios, no, pues ya nos vamos a la intermedia, ¿no? Ya, a juicio. Decía, no, ¿por qué? O sea, y pues aquí están todas las convenciones, ¿sabes qué? Voy a hacer un escrito al juez de control, a ver, el no ya lo traigo, el no ya lo traes en la bolsa, ¿no? No está de más, otro no. ¿Y saben qué me dijo el juez? Se reapertura la investigación complementaria por oficio. Así, ¿eh? O sea, me evitó amparo, apelación y todo. Y es un tema que, por ejemplo, lo voy a ver con mis alumnos la próxima semana, porque todos me decían no. Entonces me decían, no, pues ya está cerrada la investigación complementaria, el código es muy exacto. Sí, pero hay una interpretación, ¿no? Hay una hermenéutica jurídica. O sea, tampoco tienes que ser tan arrogante frente a los jueces porque dicen, pues todo lo sabe el señor, pues que lo haga él. No, tienes que ser sencillo, directo, objetivo. Su señoría, está pasando esto, es esto. ¿Qué hay? ¿No? Diría un amigo, ¿qué hay que hacer? ¿No? Punto. O sea, digo, no sé que tampoco no esgrimas argumentos con base en un silogismo, tampoco es de que su señoría, es que como pasó, no, o sea, tienes que tener ya o sea, a lo mejor hasta un guión, a lo mejor hasta incluso ya unas premisas hechas en tu mente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso en concreto, y la razón de esta plática, porque les pedí el tema es, porque yo advierto que el control de detención pasa muy desapercibido para todos. O sea, pareciera ser que dicen, bueno, pues ya lo iban a controlar la detención. Muchos se focalizan en la vinculación al proceso, se focalizan en otras etapas, pero pues digo, oye, pues me detuvieron de manera ilegal, ¿no? Estás viendo tu cliente está sangrando, está golpeado en la audiencia, tu señoría, con base en las máximas de la experiencia, usted advierta, con base en sus sentidos, que mi representado está golpeado, porque aparte los jueces ven a los señores. Y esto es real, ¿eh? O sea, no, hay una audiencia por ahí del juez Júpiter, muy famoso en la Ciudad de México, donde el imputado le dice que lo habían golpeado en los testículos y que le habían destrozado los pulsares los testículos, ¿no? Y en así el juez dice, bueno, pues no hay ningún problema. Y el imputado le dice, bueno, si quieres se los enseño para que vea que es real, ¿no? Y muchos lo toman a manera de chiste, de meme en las redes sociales, pero pues eso es real, o sea, o sea, no me crees, o sea, no es lo mismo el dolor que tú sientes o el maltrato que yo sentí al que tú puedas pasmar, ¿me explico? Por eso recuerden que incluso la valoración de la prueba es libre, ¿no? Bajo las máximas de la experiencia. Yo ahorita puedo estar enfermo de la garganta y estar hablando con ustedes con el esfuerzo, ¿no? Y todos pueden decir, ustedes no puras tonterías de ese señor, pero no saben el esfuerzo que hacen, o el tiempo que dedica la licenciada Gabriela, ¿no? Deja de estar con su familia, o el tiempo que dedica el abogado Antonio por estar compartiendo con ustedes, dejando de hacer otras cosas, ¿no? Por estar compartiendo esta información. Eso es lo que no se valora, ¿no? Y al final ya se supone lo que, con base en la palabra, es lo que tenemos que hacerle ver a un juez, o a un magistrado, o a un juez de distrito, a una sala, ¿no? Es el tema, licenciados. Oigan, pues les agradezco mucho. Disculpen ustedes que tengan que a lo mejor ir cerrando esta cápsula, pero tengo una audiencia en unos minutos más. Y de hecho, no les meto, me encuentro hasta llenando la documentación porque ya me notificó ese actuario que es en línea. Entonces, yo les agradezco mucho esta oportunidad. Me siento privilegiado porque han estado grandes ponentes con ustedes. También he de reconocer que a ustedes los conozco desde la facultad. Digo, somos de la generación, a pesar de que me veo más acabado, pues somos de la edad, somos de la facultad, y para mí es un orgullo poder compartir con ustedes esto, me motiva, y de verdad les agradezco a ustedes el que sigan haciendo estos foros, porque me doy cuenta de que no solamente vengo de una buena facultad, sino también de muy buenas personas, porque en México tenemos, y en Latinoamérica tenemos ese pensamiento egoísta de que a mí me costó, pues que te cueste a ti, y yo creo que ustedes vienen a romper ese hito, y yo creo que eso es lo que debe de ser. Si nosotros como jóvenes no compartimos entre nosotros y entre más comunidad estas experiencias, creo que estamos ya de entrada podridos en pensamiento y en comportamientos. No podemos ser un buen abogado si no somos congruentes, si no somos buenas personas. Y yo creo que para ser buenas personas, primero tenemos que ser compartidos y agradecidos. Dice mi madre que es de bien nacido ser agradecidos. Y yo por eso les agradezco a ustedes el espacio. Espero que los compañeros que nos hayan visualizado mediante Facebook hayan obtenido alguna duda. Creo que eso es la cualidad que debe tener un catedrático, el sembrar dudas.
Y esa duda que nazca un árbol y que ese árbol sea algo fructífero para ustedes. Puede ser la fruta de su vida, puede ser lo que les dé todo el tiempo y todo el día sombra y no les queme el calor, o puede ser la fruta más cara del mundo y les dé de comer, o puede ser que esa fruta les dé el alimento que no haga que ustedes caigan en algún delirio por falta de comida. Y esto es real. Yo creo que ese es el trabajo de un verdadero maestro, el sembrar dudas, el que llegue a ustedes a proponerles cosas y que al rato ustedes se acuerden de nosotros, cuando ya estemos ya viejitos, digan, ah, yo me acuerdo que ustedes hacían foros, porque así empezaron los grandes tratadistas que ahorita vemos como lo que son, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte fundamental. Gabriel, le agradezco mucho la atención. Mi amigo, señor Levi, pues también, bueno, desde que los conozco a ustedes en la facultad, a Fidel, a todos los demás compañeros que hemos tenido la oportunidad de compartir ciertas cosas, pues siempre hemos sido súper movidos, hemos sido súper inquietos, y ahora se materializa con este proyecto y varios más que me platicaban, y espero que sigan ustedes bajo esta premisa de éxito. Les agradezco mucho el tiempo, ¿eh? Gracias a usted, abogado, por todo. La verdad es que nos dio mucha luz y desde luego tiene las puertas abiertas en todas nuestras secciones. Puede volver cuando quiera. Nosotros encantados de volver a contar con su presencia. Muchas gracias. Y no se olviden que mañana tendremos en punto de las 9 de la noche un programa muy interesante en el cual hablaremos sobre las campañas sangrientas. ¿Por qué? Resulta que la ONU ha dicho que estas pasadas elecciones fueron las más violentas en toda la historia de México. No obstante a ello, vamos a tocar ese tema con un ponente de lujo, igual que nuestro querido Osvaldo Ojeda. Y además viene en representación de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México. No se lo pierdan mañana en punto de las 9 de la noche y sigan todas nuestras redes sociales y compartir, porque al final de cuentas la información es poder. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.